Cuando un ser querido muere, esperanza en medio del dolor. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se detiene cuando pierdes a alguien que amas? Ese vacío, ese silencio que parece no tener fin. ¿Cómo seguir adelante cuando el corazón está roto? Hola, amados hermanos y hermanas. Que la paz y la consolación del Señor Jesucristo estén hoy sobre ti y toda tu familia. Que su amor infinito abrace tu alma en medio de la tormenta y que sus promesas sean luz en tu camino. Hoy hablaremos de un dolor que toca a todos en algún momento. La muerte de un familiar cercano. No es un tema fácil, ni cómodo, pero es real, inevitable. Y a veces se siente como un golpe que nos arrastra al abismo. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece un refugio seguro, una esperanza firme y un camino para sanar aunque la tristeza sea profunda. Desde el inicio de la humanidad, el dolor por la pérdida ha estado presente. Recordemos que la muerte no es parte del plan original de Dios para el hombre, sino consecuencia del pecado. Génesis nos muestra ese primer momento donde la separación del hombre con Dios trajo la fragilidad de la vida y la certeza de la muerte. Sin embargo, en medio de esa realidad, la Biblia también nos revela el amor redentor de Dios y la promesa de vida eterna. Imagina a Job, un hombre justo, que perdió a toda su familia y sus bienes de manera repentina. El dolor fue tan inmenso que se sentó en el polvo y rasgó su ropa, expresando su tristeza sin máscaras ni temor. Pero Job no solo sufrió, sino que también nos enseñó cómo hablar con Dios en medio del luto, cómo llorar sin perder la fe. O piensa en Jesús mismo, que al ver llorar a Marta y María por la muerte de su hermano Lázaro, se conmovió profundamente y lloró con ellas. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero no negó ni minimizó el dolor humano. ¿Sabes? Llorar, sentir tristeza, tener miedo, es parte de nuestro proceso humano y espiritual. La fe no significa ausencia de lágrimas, sino la fuerza para atravesarlas con esperanza. Si este mensaje te está tocando el corazón, te invito a que escribas en los comentarios el nombre de esa persona que perdiste, para orar por ti y para que juntos sostengamos esa carga en la comunión de la fe. La Escritura nos dice en Juan 11, 25-26, que Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta promesa no es un consuelo vacío, sino una verdad que transforma el dolor en esperanza y la muerte en un hasta luego. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo estás enfrentando ese dolor? ¿Lo estás cargando solo o te has permitido entregarlo a Dios? ¿Qué significa para ti la esperanza en la resurrección? Oremos juntos. Señor amoroso, en este momento de pérdida y tristeza, te pedimos que tu Espíritu Santo consuele a cada corazón doliente, que tu presencia sea palpable, que tu paz sobrepase todo entendimiento y que tu promesa de vida eterna sea la luz que guíe cada paso. Amén. Cuando perdemos a alguien que amamos profundamente, algo en nosotros también muere. No solo se va una persona, se va una historia compartida, se va una voz que nos era familiar, se va una mirada que nos entendía sin palabras. Y ahí, justo ahí, en ese vacío, es cuando el alma clama por respuestas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué ahora? Incluso los hombres y mujeres más espirituales se han hecho estas preguntas. David, el hombre conforme al corazón de Dios, lloró amargamente por la muerte de su hijo. Dice 2 Samuel 12, 16, 18 que ayunó y pasó la noche acostado en el suelo. Pero después, cuando el niño murió, se levantó, se lavó y adoró. ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso David no amaba? Claro que sí. Pero David comprendía algo que el dolor no podía borrar. La eternidad existe, y eso cambia todo. Querido hermano, querida hermana, cuando un ser amado parte, tú no pierdes a esa persona para siempre. Solo has sido llamado antes que tú a la casa del Padre. Jesús dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Puedes imaginar eso? Hay un lugar esperándote, preparado, con tu nombre, con amor eterno. Tal vez en este momento no puedes ni orar, solo lloras. Tal vez sientes que Dios te dejó solo, que no escuchó tus súplicas. Pero quiero decirte algo con el corazón abierto. Tu llanto no es ignorado. El Salmo 56:8 dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Has recogido todas mis lágrimas en tu redoma. Tus lágrimas están contadas por Dios. Ejemplo profundo. Recordemos también a Ruth, que perdió a su esposo y quedó sola en tierra extranjera. Su suegra, Noemí, estaba tan herida que pidió que le cambiaran el nombre a Mara, que significa amargura. Pero en medio de ese dolor, Ruth tomó una decisión: seguir a Dios, no porque todo estaba bien, sino porque confiaba en que Dios podía hacer algo nuevo aún desde las ruinas. Y lo hizo.
Ruth fue parte de la genealogía del Mesías. Escribe en los comentarios: Señor, en medio del duelo, decido confiar en ti. No porque entiendas todo, sino porque sabes que Él no ha dejado de ser Dios. Sí, la muerte duele, pero Dios no nos dejó sin esperanza. Él se hizo hombre, vivió el dolor humano y venció la muerte. Y esa es nuestra mayor esperanza, que un día ya no habrá más despedidas. Como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Padre Celestial, muchos hoy están rotos. Algunos han perdido a su madre, otros a su padre, otros a un hijo. Solo tú conoces el peso que llevan. Hoy te pedimos que los abraces con tu amor eterno, que el Espíritu Santo les recuerde que no están solos y que aunque no entiendan el por qué, puedan sostenerse en el para qué. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez te ha pasado esto, te despiertas por la mañana y, por un momento, olvidas que esa persona ya no está. Y luego, el silencio te golpea. Ese tipo de dolor no se describe con palabras. Se siente en el pecho, en los sueños, en la rutina. Pero incluso ese tipo de dolor puede convertirse en un terreno donde Dios planta algo nuevo. El duelo no es una señal de debilidad, es una expresión del amor. Jesús lloró cuando Lázaro murió, Juan 11:35, aunque sabía que lo iba a resucitar. Lloró. ¿Por qué? Porque Dios no es indiferente a nuestro dolor. Él no te dice, ya supéralo. Él se sienta contigo en el suelo del alma y te acompaña. Hay un momento en la Biblia que siempre me conmueve. Es cuando Marta, después de la muerte de su hermano Lázaro, le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido que Dios llegó tarde? ¿Que si Él hubiera hecho algo, esa persona seguiría viva? Pero escúchame con el corazón abierto. Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento exacto para hacer no solo lo esperado, sino lo eterno. Jesús no solo consoló a Marta, le dio una revelación que cambiaría la historia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Amado hermano, amada hermana, si esa persona creyó en Jesús, entonces no ha muerto para siempre, solo se ha adelantado. Y tú tienes dos opciones: llorar todos los días porque no está, o comenzar a vivir de tal manera que un día, cuando tú llegues al cielo, esa persona te reciba con los brazos abiertos. El duelo, cuando se pone en manos de Dios, se transforma en esperanza viva. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13. No queremos que ignoren, hermanos, lo que pasa con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Ves eso? Tú no eres como los que no tienen esperanza. Una mujer me escribió una vez: perdí a mi hijo. Solo tenía 12 años. Pensé que nunca más podría sonreír. Pero un día, mientras oraba con lágrimas, sentí que el Señor me decía: tu hijo está en mis brazos. Desde ese momento entendí que la muerte no fue el final, fue un nuevo comienzo. Si tú también estás atravesando un duelo profundo, escribe en los comentarios: y Señor, aunque mi corazón esté roto, confío en tu promesa de vida eterna. Dios puede tomar esa frase y convertirla en el comienzo de tu sanidad. Señor, sabemos que el duelo no se borra con frases bonitas, pero sí puede ser acompañado con tu verdad eterna. Hoy te pido por cada persona que ha perdido un ser querido, que no se hunda en la tristeza, sino que descubra que aún hay propósito, aún hay esperanza, aún hay vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si el dolor que estás viviendo no es el final, sino el inicio de tu llamado, y si lo que hoy te duele tanto, mañana será lo que Dios use para sanar a otros, Dios no desperdicia el sufrimiento. Nunca. Mira a José en el Antiguo Testamento. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado por años. ¿Para qué tanto sufrimiento? Porque había una nación entera que un día iba a necesitarlo. Cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, ¿qué les dijo? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Tu duelo también puede tener ese poder. Lo que hoy te parte en pedazos, mañana puede alimentar a otros que están rotos. Tal vez tú perdiste a tu esposo, a tu hija, a tu madre, y piensas que ya no puedes volver a ser quien eras. Es verdad, no volverás a ser quien eras. Serás alguien más fuerte, más sensible, más compasivo. Serás alguien que entiende el dolor de los demás y sabe cómo hablar cuando todos callan. Dios te está formando para un ministerio de consuelo. 2 Corintios 1:4 dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el mismo consuelo que nosotros recibimos de Dios. ¿Lo ves? Tu herida tiene un llamado. No estás solo sufriendo, estás siendo equipado. Conocí a un hombre que perdió a su esposa en un accidente. Durante meses no podía hablar sin llorar, hasta que un día, en una sala de hospital, vio a otro viudo llorando solo. Se acercó, lo abrazó. No dijo mucho, solo estuvo allí. ¿Sabes qué le dijo ese otro hombre? Gracias. Solo alguien que ha pasado por esto podía entenderme. Esa es la misión de los heridos sanados, ser abrigo para el que aún está en medio de la tormenta. Jesús resucitó, pero sus heridas quedaron. ¿Por qué? Porque esas marcas no eran señal de derrota, eran testimonio de victoria. Tus heridas también pueden hablar de redención, de restauración, de fe que resistió la tormenta. ¿Estás dispuesto a que Dios transforme tu dolor en propósito? Escribe en los comentarios: Señor, usa mi herida para traer consuelo a otros. Esa simple frase puede ser el inicio de tu ministerio más poderoso. Padre amado, tú ves cada lágrima, cada noche de insomnio, cada oración que solo el alma pronunció. Hoy te pido que tomes ese duelo y lo conviertas en ministerio. Que el que ha sido quebrado sea ahora un instrumento para restaurar a otros. Que el que ha sufrido no solo sobreviva, sino que florezca. En el nombre de Jesús, amén. Cuando alguien que amamos muere, algo dentro de nosotros también se apaga. Y a veces, los abrazos no alcanzan. Las palabras no sirven, solo queda el silencio. Pero es justo ahí donde la presencia de Dios se manifiesta de manera más pura y profunda. ¿Has sentido que el mundo sigue girando mientras tú te quedaste detenido en ese momento? ¿Que todos parecen seguir con su vida mientras tú sigues atrapado en el vacío? Es normal. El duelo nos deja a solas, nos separa. Pero también es en ese aislamiento donde podemos escuchar con más claridad la voz de aquel que nunca se ha ido. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No dice que Dios está lejos observando, dice que está cercano. Cuando tu corazón se rompe, el cielo se acerca. Elías, el gran profeta, también tuvo un momento así. Después de una gran victoria, cayó en depresión. Se fue al desierto, pidió morir, se sintió solo, pero Dios no lo abandonó. No vino con terremotos ni fuego, vino con un susurro suave. En Reyes 19:11-12. ¿Sabes qué significa eso? Que la voz más sanadora de Dios no es la que grita en el púlpito, es la que susurra en la cueva del dolor. Tal vez estás llorando en la cocina, en la noche, en el auto estacionado, sin que nadie lo sepa. Tal vez te preguntas, ¿dónde estás, Dios? Y Él te responde sin palabras. Te abraza en el espíritu, te fortalece con paz. Ese es el consuelo divino. No elimina el dolor, pero te sostiene para no caer. La presencia de Dios no siempre se manifiesta como fuego. A veces se siente como un suspiro que calma, como una paz que no entiendes, como una fuerza que te levanta sin saber cómo. Eso también es Dios. No lo ignores solo porque no lo ves. Lo estás viviendo. Una mujer quedó viuda a los 30 años. En las noches lloraba abrazada a la almohada vacía. Pero ella decía, no sé cómo, pero cada noche sentía que alguien me sostenía. Hoy, años después, ella acompaña a otros viudos con el mismo consuelo que recibió. Ese es el milagro invisible del duelo. Dios se hace presente de maneras que solo el alma puede percibir. Cierra los ojos por un momento y di en tu interior: Señor, no entiendo todo, pero aquí estoy. Háblame, abrázame, quédate conmigo. Y si puedes, escribe en los comentarios: eso es real en mi dolor. Ese pequeño acto puede abrirte a una revelación profunda de su amor. Padre, gracias porque tu consuelo no es teoría, es experiencia. Gracias porque aunque no te vemos, tú estás. Abre nuestros oídos espirituales para escucharte en el silencio y nuestros ojos del alma para verte en lo invisible. Sostén a cada corazón herido que escucha este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando todo se rompe, Dios comienza a construir. A veces creemos que después de una gran pérdida, la vida se acabó. Pero para Dios las ruinas no son el final, son el comienzo. Él no desecha lo que se rompe. Él transforma lo que el mundo considera irrecuperable. Imagina una vasija que cae al suelo y se hace pedazos. El hombre la barre y la tira. Pero Dios, como buen alfarero, recoge cada trozo, lo limpia y comienza a reconstruir una historia con cicatrices que brillan. Así es tu vida. Así es tu dolor. Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. No la desechó, la volvió a nacer. Dios no empieza de cero sin ti, Él empieza de nuevo contigo.
Tu pérdida no borra tu propósito. Tu dolor no cancela tu llamado. De hecho, el mismo dolor se vuelve parte del llamado, porque Dios no solo te restaura, te usa restaurado, y tu historia herida se convierte en bálsamo para otros. Después de que Pedro negó a Jesús 3 veces, pensó que todo había acabado. Volvió a pescar, volvió a su pasado, pero Jesús no lo dejó ahí. Lo encontró, lo restauró, y le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Lo ves? Dios no solo perdona, reinstala, renueva, reconstruye. Tal vez tú has sentido que tu vida está rota, que tu pérdida fue demasiado fuerte, que no hay cómo seguir. Pero escúchame bien, Dios está tomando tus pedazos, uno por uno, y está haciendo algo nuevo, algo más profundo, más real, más fuerte que antes. ¿Has oído hablar del kintsugi? Es un arte japonés donde las vasijas rotas no se desechan, se reparan con oro. Sí, con oro. Para que las grietas no se escondan, sino que brillen. Eso hace Dios contigo. No esconde tus heridas, las transforma en testimonio. Escribe esto en los comentarios, si lo crees con fe. Y Dios me está reconstruyendo con sus manos de amor. Y compártelo con alguien que creas que necesita saber que no está arruinado, sino en restauración. Señor, gracias por no desechar lo que se rompe. Gracias por no rendirte con nosotros cuando nosotros nos rendimos. Hoy te entregamos nuestros pedazos, nuestras pérdidas, nuestros vacíos. Haz con ellos algo nuevo, algo tuyo, algo eterno. En el nombre de Jesús. Amén. El dolor como ministerio. Cuando tus lágrimas se vuelven río de consuelo, lo que hoy te duele, mañana puede sanar a alguien más. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Las convierte en ríos de consuelo para otros corazones heridos. Cuando uno pierde a alguien, el dolor parece tan personal, tan íntimo, tan incomunicable. Pero hay un misterio en el reino de Dios. Lo que vivimos en lo secreto, Él lo usa en lo público. ¿Sabes por qué Jesús mostró sus heridas después de resucitar? Porque las heridas sanadas son evidencia de victoria. No las ocultó. Las usó para fortalecer la fe de Tomás. Y tú también. Cuando permites que Dios sane tu corazón, ese mismo corazón puede levantar a muchos. 2 Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Dios te consuela, sí, pero no solo para que sanes, te consuela para que consueles. Ana, la madre de Samuel, lloró amargamente por años porque no podía tener hijos. Su oración fue tan profunda que el sacerdote pensó que estaba ebria. ¿Pero sabes qué hizo Dios? Respondió, y no solo le dio un hijo, le dio al profeta más grande de su tiempo. Y su testimonio ha fortalecido generaciones enteras. Hermano, hermana, tal vez sientes que tu dolor es inútil, que nada puede salir de él. Pero escucha esto con atención. Tu testimonio tendrá poder. Cuando hables de lo que Dios hizo en ti, alguien más va a encontrar esperanza. Y ese es un propósito más alto que cualquier explicación. Ejemplo de la vida real simbólico. Piensa en alguien que ha pasado por una tormenta, cáncer, una pérdida, un divorcio, una caída, y luego Dios lo restaura. Ahora esa persona no solo vive, ministra, no solo respira, inspira. Eso es lo que Él quiere hacer contigo. Tus cicatrices no son señales de derrota, son marcas de misión. Son prueba de que estuviste en guerra y sigues de pie. Si lo crees, escríbelo en los comentarios. Y mis lágrimas serán consuelo para otros. Y piensa, ¿a quién puedes llamar, escribir o abrazar hoy? Desde tu propio proceso de sanidad. Oración. Padre, no entendemos todos tus caminos, pero sí creemos que usas todo para bien. Toma nuestra tristeza y transfórmala en ternura por los demás. Que cada experiencia difícil se convierta en una palabra que libere, en un abrazo que sane, en un acto de amor que levante. Haznos canales de tu consuelo. En el nombre de Jesús. Amén. El quebranto que te transforma, más parecido a Cristo, paso a paso. El duelo no solo te duele, te moldea. Dios no solo te acompaña mientras lloras, te transforma mientras esperas. Hay una verdad que casi nadie quiere oír, y es que el carácter no se forja en la comodidad, sino en el horno. Y cuando se muere alguien que amamos, algo dentro de nosotros también muere. Pero en ese vacío, Dios planta una semilla nueva. ¿Sabes por qué Jesús lloró en Getsemaní? Porque la muerte no es solo un momento, es un proceso. Y en ese proceso, Dios no solo sostiene tu alma, la hace más parecida a la de su Hijo. Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Él busca, que te parezcas más a Cristo.
Y a veces, el dolor es el cincel que esculpe esa imagen. Cuando lloras te pareces a Cristo en el Getsemaní. Cuando pierdes y no maldices, te pareces al Cristo en el Calvario. Cuando te duele pero eliges confiar, te pareces al Cristo resucitado que aún con heridas, seguía amando. Dios no causa el dolor, pero lo usa. Y en ese uso, pulsa tu alma como un alfarero pulsa el barro. Aprietas pero no rompes. Moldea pero no destruye. Formas que solo el quebranto revela. Pedro fue quebrado después de negar a Jesús. Lloró amargamente. Y ese llanto no lo hizo débil, lo hizo pastor. Después de ese duelo personal, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. El quebranto preparó su llamado. ¿Estás en medio de un proceso de dolor? ¿Te cuesta levantarte cada mañana sin esa persona? ¿Te preguntas si algún día volverás a sonreír de verdad? No estás solo. Y esto es importante. No estás retrocediendo. Estás siendo formado. Más maduro, más sensible, más sabio, más parecido al corazón del Padre. Dios no solo quiere sacarte del dolor, quiere sacar a Cristo en ti, a través del dolor. Cada lágrima, cada silencio, cada noche sin dormir, tienen propósito eterno. Escribe en los comentarios si puedes: aunque duela, quiero parecerme más a Cristo. Eso será tu oración escrita, tu declaración, tu testimonio. Oración: Señor, si estás formando en mí algo eterno, no quiero resistirme. Aunque duela, aunque no entienda, aunque mi corazón esté hecho pedazos, hazme más como Jesús. Moldea mi carácter. Enséñame a amar más, a servir más, a consolar más. Que mi vida, aún en medio del duelo, sea un reflejo de tu gracia. Amén. La fe que no evita el duelo, pero sí lo ilumina. El duelo no se niega, se camina con fe. Y la fe verdadera no es un escape del dolor, es la luz que te guía a través de él. A veces creemos que si tenemos fe, no deberíamos llorar, que si confiamos en Dios no deberíamos sentirnos rotos. Pero eso no es fe, eso es negación. La fe bíblica no es una venda en los ojos, es una linterna en la oscuridad. No borra el dolor, pero te recuerda que el dolor no es el final. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ves? La tristeza no es falta de fe, la falta de esperanza sí. Y tú y yo, amado hermano, tenemos esperanza. Imagina a una madre que pierde a su hijo. Su alma se quiebra, su casa queda en silencio, pero al fondo de ese valle hay una palabra que aún resuena en su corazón: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Ella sigue llorando, pero no como quien lo ha perdido todo, sino como quien sabe que lo volverá a abrazar. La fe no te hace menos humano, te hace más celeste. Te da una perspectiva que va más allá de la tumba. Una fe que dice: sí, murió, pero no se fue para siempre. Sí, lo extraño, pero un día lo volveré a ver. Sí, duele, pero el cielo lo sanará todo. David, cuando murió su hijo con Betsabé, ayunó y lloró profundamente. Pero cuando el niño partió, se levantó, se lavó y adoró a Dios. Y cuando le preguntaron por qué, respondió: yo iré a él, mas él no volverá a mí. 2 Samuel 12:23. Eso es fe en medio del duelo. Tal vez tú también has enterrado a alguien que amas, y cada fecha especial, cada aniversario, te recuerda su ausencia. Pero escúchame con atención. Dios no ha terminado. La muerte no es punto final. Es una coma en la historia que Dios aún está escribiendo. Tus lágrimas son semillas que un día se convertirán en gozo eterno. Y esa persona que extrañas no está perdida. Está en un lugar donde ya no hay llanto ni dolor. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y si esa promesa está escrita, entonces tu esperanza es real. Escribe si puedes en los comentarios: mi esperanza está viva porque mi Dios vive. Decláralo con fe, aunque el alma tiemble. Dilo no por lo que ves, sino por lo que crees. Oración. Señor, gracias porque en medio de mi duelo, tú no me dejas solo. Gracias porque tu palabra me promete que volveré a ver a aquellos que murieron en ti. Fortalece mi corazón mientras espero. Hazme caminar con fe, no con desesperación. Pon en mis labios canciones, aún entre lágrimas. Y haz que mi esperanza sea más fuerte que mi tristeza. Amén. La fe que honra la memoria, pero se aferra al futuro eterno. La memoria guarda lo que fue, pero la fe se aferra a lo que será. Y lo que será es glorioso. No se trata de olvidar, se trata de recordar con esperanza. Dios no te pide que borres el pasado, sino que lo mires desde la eternidad. Cada lágrima que has derramado por ese ser querido que partió es una oración que el cielo ha recibido. La fe no te amputa el corazón, te lo reconstruye.
Y parte de esa reconstrucción incluye honrar la vida de quien ya no está. No negarlo, no esconderlo, sino transformarlo en gratitud. Porque aunque ya no está contigo físicamente, su vida dejó huellas imborrables. Y esas huellas no son cadenas que te detienen, son semillas que te impulsan. Cuando Esteban fue apedreado, la iglesia se estremeció por su muerte. Pero ¿sabes qué surgió a partir de ahí? Un avivamiento. Los creyentes salieron de Jerusalén a predicar por todas partes. Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. De una pérdida nació una expansión. Y así sucede también en nuestras vidas. De un funeral puede nacer un llamado. De un luto puede surgir un propósito. De una despedida puede levantarse un ministerio. ¿Qué harás tú con el dolor que llevas? ¿Te hundirás en él o dejarás que Dios lo transforme? ¿Seguirás preguntando por qué murió? ¿O comenzarás a preguntarte para qué aún vives? Amado, si estás respirando, es porque Dios aún tiene planes contigo. No estás sobreviviendo por accidente. Estás vivo por propósito. Y ese propósito puede honrar la vida de quien partió. Dios te llama a vivir, no a quedar congelado. A avanzar con lágrimas, sí. Pero a avanzar. El dolor no debe ser tu casa, solo tu estación. No fue hecho para que vivas ahí. Fue hecho para que te formes ahí y sigas caminando. Recuerda lo que dice Isaías 61:3. Darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ese es el intercambio divino. Dios no te pide que ignores tu tristeza. Te pide que la pongas en sus manos. Y Él hará algo hermoso con ella. Si estás dispuesto a transformar tu dolor en propósito, escribe en los comentarios: Señor, haz de mi duelo una semilla de vida. Hazlo en fe. Escríbelo no como quien se resigna, sino como quien se levanta. Oración. Padre, hoy no vengo a ocultar mi dolor, vengo a entregártelo. Tú conoces mi vacío, pero también conoces los planes que aún tienes conmigo. Haz que mi vida honre la memoria de quien partió. Haz que de mi duelo surja un nuevo llamado. No quiero quedarme estancado. Quiero caminar hacia el propósito. Porque si aún estoy aquí, es porque el cielo aún está escribiendo mi historia. Y yo decido vivirla contigo. Amén. La fe no elimina las luchas internas, pero te da la fuerza para dominarlas. Querido hermano, querida hermana, hay un gran error que muchos piensan cuando empiezan a caminar en la fe, que esta será un escudo que borrará todo dolor, toda ansiedad, toda duda. Que tener fe significa vivir sin miedo, sin tristeza, sin lucha interna. Pero la verdad es muy diferente y mucho más real. La fe no te hace perfecto. La fe no borra las tormentas que luchan en tu corazón. No elimina las dudas que aparecen en las noches oscuras del alma, ni apaga las voces que cuestionan y temen. Pero la fe sí te da algo mucho más valioso: la fuerza para resistir. La valentía para decir, a pesar de todo no me rindo. La capacidad para levantarte, aunque te sientas débil, confundido o cansado. El apóstol Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas, escribió en Romanos capítulo 7 cómo sentía esa guerra interna, ese conflicto entre querer hacer el bien y caer en la tentación. Y aún con esa batalla dentro, Pablo fue un gigante de la fe, un ejemplo para nosotros. Esto nos muestra que la presencia de luchas internas no es señal de que la fe ha fallado, sino que estamos en proceso. Que no hemos dejado de creer, sino que estamos creciendo, aprendiendo a sostenernos en medio del conflicto. La verdadera fe no es la ausencia de dificultad, sino la decisión diaria de no dejar que esas dificultades te derroten. Cuando eliges perdonar en lugar de vengarte, cuando decides callar en vez de gritar, cuando prefieres avanzar aunque el camino duela, eso es fe. Jesús mismo vivió esta lucha interna. En el huerto de Getsemaní oró con profundo dolor y sudó gotas de sangre. Él sabía lo que venía, y aún así eligió confiar. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la fe más grande, la que no se rinde ante la tormenta del alma. Por eso, no te avergüences de tus luchas internas. No te sientas solo en tu dolor o en tus dudas. Lleva todo eso a Dios. Él no te juzga ni te abandona. Al contrario, te abraza y pelea contigo. Cada batalla que no dejas que te domine es una victoria espiritual. Aunque no las veas, son las batallas que más honran a Dios, porque demuestran tu constancia, tu valentía, tu amor. Así que sigue luchando, sigue confiando. Porque en esa batalla interior es donde tu fe se hace más fuerte, más auténtica, más semejante a Cristo. La fe no te aísla del dolor, pero transforma la manera en que lo atraviesas. Querido hermano, querida hermana, uno de los mayores malentendidos sobre la fe es pensar que, al tenerla, el dolor desaparecerá. Que la fe es un escudo mágico que evita las pérdidas, las decepciones,
las traiciones o las noches oscuras del alma. Pero la realidad es otra. La fe no elimina el dolor, sino que cambia la forma en que lo experimentamos. El dolor es parte inevitable de la vida humana, incluso para los más justos y fieles. La diferencia está en que la fe nos enseña a atravesar ese dolor con esperanza, con propósito, con la certeza de que no estamos solos. Cuando tienes fe, el sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en una escuela donde tu carácter se forma, donde tu alma se fortalece, donde tu relación con Dios se profundiza. El apóstol Pablo, quien fue golpeado, encarcelado y perseguido, escribió con convicción en Romanos 8:18: Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es una frase para adornar un discurso, sino la declaración de alguien que había conocido el dolor y, sin embargo, veía más allá, veía la gloria que Dios preparaba. Cuando el dolor llega, la fe no te da siempre una explicación, pero sí una convicción firme. Dios sigue siendo bueno, aunque no entendamos por qué. Jesús lloró con Marta y María ante la muerte de Lázaro, mostrando que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Él se mete en tu proceso, siente tu dolor y obra a su tiempo y manera. A veces Dios sana, otras veces te enseña a caminar con la herida, a encontrar fortaleza en la fragilidad, a crecer en medio de la prueba, porque la fe en el dolor se convierte en resistencia, en raíz profunda, en un carácter moldeado por el fuego de la prueba. Así que si hoy estás atravesando una pérdida, un vacío, un dolor que parece no tener fin, no pierdas la fe. Más bien, deja que esa fe transforme tu dolor en esperanza viva, en fuerza interior, en un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. La fe sostiene en el duelo y abre la puerta a la esperanza eterna. Hermanos y hermanas, la muerte de un ser querido es una de las pruebas más profundas que podemos enfrentar en esta vida. El vacío que deja es inmenso, y muchas veces nos sentimos quebrantados, solos, sin respuestas. Pero la fe nos ofrece algo que ninguna otra cosa puede: la certeza de que la muerte no es el final, sino un paso hacia la vida eterna. En Juan capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro, nos muestra que la muerte no tiene la última palabra. Él mismo dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta promesa es un ancla firme para el alma que llora. Nos recuerda que nuestros seres amados no se han perdido para siempre, sino que están en las manos de un Dios que es la vida misma. Pero esa esperanza no elimina el dolor ni la tristeza. No nos vuelve insensibles, sino que nos permite vivir el duelo con dignidad, con paz, con la confianza de que habrá un reencuentro. El duelo es un proceso, un camino que no debemos apresurar ni negar. Dios nos permite sentir, llorar, recordar, porque es parte de la sanación. Pero la fe nos invita a no quedarnos atrapados en la tristeza eterna, sino a mirar más allá, a sostenernos en la promesa de la resurrección, a confiar en que un día las lágrimas serán secadas y el dolor será transformado en alegría. En ese proceso el Espíritu Santo es nuestro consolador, quien nos fortalece, nos guía y nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, no temas sentir el dolor, no te avergüences de llorar, pero también no pierdas la esperanza. Camina con fe, sostenido por la palabra de Dios, y deja que Él sane tu corazón herido. Recuerda siempre, en Cristo, la muerte pierde su poder y la vida eterna es la promesa segura para todos los que creen. El llamado a vivir una vida que honra la memoria de nuestros seres queridos. Después de haber experimentado la pérdida, surge en nuestro corazón un profundo deseo. ¿Cómo honrar a quienes ya no están con nosotros? La respuesta no está solo en el recuerdo o en el dolor, sino en cómo vivimos cada día que Dios nos concede. La fe nos llama a transformar el dolor en propósito. En Efesios capítulo 5, versículo 15, se nos exhorta a andar sabiamente, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vivir bien con propósito, con amor y con servicio, es la mejor manera de honrar a quienes amamos y hemos perdido. Sus vidas, sus enseñanzas, su legado deben inspirarnos a ser mejores, a amar más, a perdonar, a construir paz. Cada acto de bondad, cada momento de gratitud, cada decisión para caminar en la luz de Dios, es un tributo vivo que trasciende el tiempo y el dolor. La fe también nos anima a apoyar a otros que atraviesan el duelo, a ser manos y corazón para quienes están en su propia oscuridad, reflejando así el amor de Cristo que nos sostiene. No permitas que el dolor te paralice o te hunda en la amargura. Usa esa experiencia para crecer, para madurar en tu relación con Dios y con los demás. Porque cuando vivimos con fe y propósito,
La memoria de nuestros seres queridos se convierte en una luz que guía nuestro camino. Y su amor sigue vivo en nuestras acciones, la esperanza de la resurrección y la promesa de un reencuentro eterno, en medio del dolor y la ausencia. La fe cristiana nos ofrece una esperanza única y transformadora, la resurrección y la vida eterna. No es solo un consuelo, es una promesa firme y segura basada en la victoria de Jesús sobre la muerte. En Juan capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro, nos muestra que la muerte no es el final, sino solo una transición hacia la vida verdadera. Él mismo dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan 11:25. Esta verdad cambia por completo la perspectiva del duelo. Aunque el dolor por la ausencia física sea profundo, sabemos que hay un reencuentro glorioso preparado para nosotros, un lugar donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni separación. La esperanza de la resurrección nos impulsa a vivir con valor y gozo, porque la muerte ya no tiene la última palabra. Nos permite sostenernos en la promesa de que nuestros seres queridos están en manos amorosas y seguras, esperando el día en que todos nos reuniremos en la presencia de Dios. No es una fe ciega ni una ilusión, sino la convicción firme que sostiene a millones a lo largo de la historia y que sigue siendo tan real hoy como siempre. Por eso, aún en medio del duelo, podemos cantar con Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Esta es la esperanza que transforma el dolor en fortaleza, que sostiene el alma cuando las lágrimas parecen no cesar, que nos invita a mirar hacia adelante con confianza y paz. ¿Cómo vivir el duelo con fe y transformar el dolor en un testimonio de esperanza? El proceso del duelo no es solo para llorar o sufrir en silencio. Es un camino donde la fe puede ser un faro que ilumina cada paso oscuro. Vivir el duelo con fe implica permitir que Dios transforme tu dolor en un testimonio poderoso que pueda inspirar y ayudar a otros. Primero, es fundamental aceptar tus emociones sin culpa. No reprimas el llanto, la tristeza o la frustración. La Biblia nos muestra que incluso Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Reconocer nuestras emociones es parte del proceso sanador. Luego, busca sostén en la oración y en la comunidad de creyentes. Compartir tu carga, tus dudas y tus esperanzas con hermanos y hermanas en la fe fortalece el alma y nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. También es vital aferrarse a la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pies y luz en nuestro camino. Salmo 119:105. Meditar en las Escrituras, memorizar versículos de consuelo y hacerlos parte de tu vida diaria te dará fuerza y paz. Transformar el dolor en un testimonio implica confiar en que Dios puede usar incluso las experiencias más difíciles para su gloria y para bendición de otros. Tu historia, tu lucha y tu esperanza pueden ser un puente para que otros encuentren a Dios y experimenten su amor sanador. No te apresures en superar el duelo. Cada persona tiene su tiempo. Más bien, camina con paciencia y confianza, sabiendo que Dios está contigo en cada lágrima, en cada suspiro, y que Él obra en lo oculto para traer vida. Recuerda las palabras del apóstol Santiago: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Santiago 1:2-3. Tu dolor, unido a tu fe, está produciendo una paciencia y una fortaleza que serán testimonios vivos del poder transformador de Dios. El papel del perdón y la reconciliación en el proceso de sanación tras la pérdida. El duelo no solo nos confronta con la muerte, sino también con emociones profundas que pueden incluir el resentimiento, la culpa o incluso conflictos no resueltos con el ser querido que hemos perdido. Por eso, el perdón y la reconciliación juegan un papel fundamental en nuestra sanación. El perdón no es olvidar lo ocurrido ni justificar el daño, sino liberar el corazón del peso que nos impide avanzar. La Biblia nos enseña que perdonar es un mandato divino que nos libera a nosotros mismos. Colosenses 3:13. Al perdonar, abrimos espacio para la paz y la restauración interior. Reconciliarse, cuando es posible, también es un paso hacia la sanidad. Si hay heridas abiertas, expresarlas en oración y, si se puede, en diálogo con otros nos ayuda a sanar y a vivir con integridad delante de Dios. En la cruz, Jesús mostró el ejemplo supremo de perdón, incluso en medio de su propio sufrimiento. Él oró diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Este acto de amor nos invita a imitarlo, aunque a veces parezca imposible. Permitir que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón para sanar heridas y sembrar perdón es esencial para no quedarnos atrapados en la amargura o el dolor no resuelto.
Al practicar el perdón y buscar reconciliación, abrimos la puerta a la libertad interior, a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7, y la posibilidad de un testimonio renovado que refleje la gracia de Dios en medio del duelo. La comunidad y el acompañamiento en el proceso de duelo. El camino del duelo no es para transitarlo en soledad. Dios nos creó para vivir en comunidad, y la Biblia nos recuerda la importancia de sostenernos unos a otros en tiempos difíciles. En Eclesiastés 4:9-10 se nos dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La comunidad cristiana es un refugio donde podemos encontrar apoyo, comprensión y oración. Compartir nuestro dolor con hermanos y hermanas en la fe no solo aligera la carga, sino que también nos conecta con el amor tangible de Dios a través de otros. No temas buscar ayuda, acompañamiento o simplemente alguien que te escuche. A veces la sanación viene a través de la presencia silenciosa y amorosa de quienes caminan a nuestro lado. Además, servir a otros en medio del dolor también puede ser una forma poderosa de encontrar sentido y propósito renovado. Ayudar a quien sufre nos permite experimentar el poder restaurador del amor de Cristo en acción. Recuerda que no estás solo. Dios pone personas en tu vida para ser sus manos y su corazón. La esperanza viva, la promesa de la resurrección. La tristeza por la muerte de un ser querido puede ser inmensa, pero como cristianos, tenemos una esperanza que trasciende la sepultura, la promesa de la resurrección. Jesús mismo dijo en Juan 11:25-26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Esta es la luz que brilla en la oscuridad del dolor. La muerte no es el final definitivo, sino una puerta hacia la vida eterna con Dios. Esta promesa transforma nuestro luto en esperanza, nuestro llanto en expectación. San Pablo en 1 Corintios 15 nos explica que así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos con cuerpos glorificados, libres de dolor, tristeza y muerte. Esta verdad no solo nos consuela, sino que nos fortalece para seguir adelante, vivir con propósito y esperar el día glorioso, en que todos estaremos reunidos con nuestros seres amados en la presencia de Dios. Vivir con el corazón en la eternidad. Vivir con la conciencia de la eternidad cambia todo. Cuando un ser querido muere, el dolor nos visita, pero el cristiano no se queda en la tristeza eterna porque sabe que la vida verdadera es eterna y está en Cristo. Esta perspectiva nos invita a valorar cada día, a amar más, a perdonar y a reconciliarnos. Nos llama a fortalecer nuestra fe y a compartir la esperanza que nos sostiene. Además, la muerte de un ser amado puede ser un llamado a reflexionar sobre nuestra propia vida, a buscar a Dios con sinceridad y a vivir cada instante en comunión con Él. El Salmo 34:18 nos recuerda que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está presente en nuestro dolor, sosteniéndonos y dándonos paz. Así, vivir con la eternidad en el corazón nos permite no solo enfrentar la muerte, sino también transformar nuestra vida aquí y ahora, haciendo que cada momento cuente para su gloria. La esperanza que no defrauda, la esperanza cristiana en la resurrección es el ancla del alma en medio de la tormenta. Romanos 5:5 nos dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando perdemos a un ser querido, esa esperanza se convierte en un faro que ilumina nuestra oscuridad. No es una ilusión ni un deseo vacío, sino una certeza basada en la resurrección de Jesús, la promesa cumplida que nos garantiza que la muerte no es el final. Esta esperanza transforma el duelo. Ya no es solo tristeza, sino una mezcla profunda de dolor y confianza. Nos permite seguir adelante, recordando que nuestros seres amados están en un lugar mejor, en la presencia del Señor. Además, la esperanza en la vida eterna nos impulsa a vivir con propósito, a amar más profundamente y a ser testigos vivos del poder redentor de Dios en un mundo quebrantado. El consuelo del Espíritu Santo. Cuando atravesamos el dolor de una pérdida, a menudo sentimos un vacío que nadie puede llenar, pero Dios nos ha dejado un consolador, el Espíritu Santo, que no solo nos acompaña, sino que nos fortalece y guía en medio de la tristeza. Jesús dijo en Juan 14:16-17, yo le pediré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo se convierte en esa presencia invisible pero real, que nos sostiene
cuando todo parece derrumbarse. Él trae paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Calma nuestras emociones y nos ayuda a recordar las promesas de Dios en los momentos más oscuros. Por eso, aunque el dolor sea profundo, nunca estamos solos. El Espíritu Santo está ahí para consolarnos, fortalecernos y guiarnos a la verdad que sana, la esperanza de la resurrección. Uno de los pilares que sostiene nuestra fe cuando enfrentamos la muerte de un ser querido es la esperanza en la resurrección. La Biblia nos asegura en Juan, Tesalonicenses 4:13-14 que no debemos vivir en la tristeza como quienes no tienen esperanza, porque creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con él a los que durmieron en Cristo. Esta promesa es más que un consuelo. Es una certeza poderosa que transforma nuestra perspectiva del dolor. No es un adiós definitivo, sino un hasta luego con la confianza de que volveremos a encontrarnos. Esta esperanza nos permite mirar más allá de la tumba, hacia la vida eterna que nos aguarda en la presencia de Dios, donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Apocalipsis 21:4. Vivir con la certeza de la eternidad. Vivir con la certeza de la eternidad cambia radicalmente nuestra manera de afrontar la pérdida. Cuando sabemos que la muerte no es el final, podemos abrazar el dolor sin quedar atrapados en la desesperanza. Jesús mismo nos enseñó a no temer a la muerte, porque quien cree en Él tiene vida eterna. Juan 11:25-26. Esta fe nos invita a vivir cada día con propósito y a honrar la memoria de quienes partieron, siguiendo su ejemplo y legado. También nos llama a estar preparados, no para evitar la muerte, sino para vivir en comunión constante con Dios, que es la fuente de toda vida. Así, nuestra esperanza no depende de las circunstancias presentes, sino de la promesa segura que Dios nos ha dado. La comunidad de fe como sostén en el duelo. En momentos de pérdida, la comunidad de fe es un pilar fundamental. No estamos llamados a vivir el dolor solos, sino a apoyarnos unos a otros. La Biblia nos recuerda en Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Compartir nuestras lágrimas, orar juntos, recordar y honrar a quien partió, fortalece el alma y nos ayuda a sanar. Además, la comunidad es un reflejo del amor de Dios en acción, un refugio donde podemos encontrar consuelo y ánimo. Si hoy estás pasando por un duelo, busca apoyo en tu iglesia, en tus hermanos y hermanas en la fe. Permite que Dios use ese círculo de amor para restaurar tu corazón. El poder de la esperanza en la resurrección. Como creyentes, nuestra esperanza no está anclada solo en esta vida, sino en la promesa de la resurrección. Jesús venció a la muerte y nos aseguró que quienes creen en Él también tendrán vida eterna. En Juan 11:25-26, Jesús dijo a Marta, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esta verdad es el ancla que sostiene nuestro espíritu cuando el dolor amenaza con hundirnos. La muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida en la presencia de Dios. Aferrarse a esta esperanza transforma el dolor en expectativa, la pérdida en encuentro futuro, vivir con propósito en medio del duelo. La muerte de un ser querido nos confronta con preguntas profundas. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué legado dejamos? La fe nos invita a vivir con intención, a aprovechar cada día como un regalo divino. Eclesiastés 3:1 nos recuerda que hay un tiempo para todo, incluso un tiempo para llorar y un tiempo para sanar. El duelo puede ser un tiempo de reflexión donde redescubrimos nuestra misión y fortalecemos nuestra relación con Dios. Cada lágrima derramada puede regar la semilla de un nuevo comienzo, un testimonio de fe y esperanza para otros. Recordar y honrar a nuestros seres amados con vida llena de significado es la mejor manera de perpetuar su memoria. El poder transformador del recuerdo y la gratitud. En medio del dolor, recordar con gratitud puede ser un acto de fe que fortalece el alma. Filipenses 4:6 nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino en todo, con oración y súplica, presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Agradecer por el tiempo compartido, por las enseñanzas, por el amor vivido. Aunque haya terminado la presencia física, nos conecta con la esperanza viva. Recordar no es vivir en el pasado, sino honrar la historia que Dios escribió en nuestra vida y en la de quien partió. La gratitud en el duelo abre puertas para la sanación, porque reconoce que la vida sigue siendo un regalo y que Dios sostiene cada paso. La esperanza eterna como ancla del alma. Cuando enfrentamos la muerte de un ser querido, la esperanza en la vida eterna es un consuelo que trasciende el dolor. Juan 11:25-26 nos recuerda las palabras de Jesús a Marta. «Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta promesa es el ancla firme que sostiene nuestro espíritu, que nos impulsa a seguir adelante con fe y confianza. La muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva existencia junto a Dios, donde no hay más lágrimas ni sufrimiento. Vivir con esta esperanza transforma nuestra perspectiva del duelo. Nos da paz en medio de la tormenta y fortalece nuestra fe. La comunidad de fe como sostén en el duelo. El dolor de la pérdida no es para vivirlo en soledad. La comunidad de creyentes es un regalo de Dios para sostenernos. En Romanos 12:15 se nos instruye: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Compartir nuestro llanto y nuestro recuerdo en comunidad nos ayuda a procesar el duelo, a sentirnos acompañados y apoyados. La iglesia no es solo un lugar de culto, sino un hogar espiritual donde el amor y la oración levantan a los caídos. Buscar apoyo, abrir el corazón y recibir la empatía de hermanos y hermanas en la fe es parte del camino de sanación. Dios actúa a través de la comunidad para restaurar, consolar y fortalecer a quienes sufren. La esperanza de la resurrección y el reencuentro eterno. Una de las mayores fortalezas que la fe cristiana nos da en medio del duelo es la esperanza segura de la resurrección. Jesús nos aseguró en Juan 11:25-26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es solo un consuelo pasajero, es una promesa eterna. La muerte no tiene la última palabra. Habrá un día en que nos reencontraremos con nuestros seres queridos en la presencia gloriosa de Dios, sin lágrimas ni dolor. Esta esperanza transforma el significado de la muerte, de un final oscuro a un tránsito hacia una vida plena en Cristo. Aunque el corazón duela ahora, esta verdad sostiene el alma y fortalece la esperanza para continuar. Vivir con el legado del amor que permanece. Cuando perdemos a un ser querido, su presencia física se va, pero el amor que sembró en nuestras vidas permanece vivo y activo. Ese amor es un legado que nadie puede arrebatar. Una semilla que sigue, dando fruto en nuestro corazón y en nuestras acciones diarias. Romanos 8:38-39 nos recuerda que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y ese amor nos conecta con quienes ya partieron, porque el amor verdadero trasciende la distancia y el tiempo. Vivir honrando ese amor es una forma poderosa de mantener vivo el recuerdo y la enseñanza de quienes amamos. Al recordar sus palabras, su ejemplo, su cariño, mantenemos encendida la llama que Dios puso en sus vidas. La esperanza de la reunión eterna, una de las mayores esperanzas que nos sostiene en el duelo, es la promesa de la vida eterna y la reunión con nuestros seres queridos. Jesús mismo nos dijo en Juan 14:2-3 que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que Él va a preparar un lugar para nosotros. Esta promesa nos llena de paz porque sabemos que la muerte no es el final, sino una puerta hacia un nuevo encuentro. Imaginar ese momento nos da fuerzas para seguir adelante, para vivir con propósito y para no dejar que la tristeza nos venza. Así como el sol vuelve a salir después de la noche más oscura, la esperanza de la resurrección ilumina nuestro camino en medio de la pérdida. Recordar esto nos invita a vivir con una fe renovada, confiando en que Dios tiene todo bajo control y que un día estaremos juntos otra vez. El consuelo del Espíritu Santo. Cuando atravesamos la pérdida de un ser querido, el consuelo humano muchas veces no es suficiente para sanar el corazón. Pero Dios no nos deja solos en nuestro dolor. Nos envía al Espíritu Santo, el Consolador prometido por Jesús en Juan 14:16-17. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, a secar nuestras lágrimas y a darnos paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque la tristeza sea profunda, el Espíritu Santo nos sostiene, nos fortalece y nos guía paso a paso en el proceso de sanación. En los momentos de soledad o cuando las preguntas invaden nuestra mente, podemos acudir a Él en oración y encontrar reposo para el alma. Este acompañamiento divino es una prueba del amor incondicional de Dios, que no nos abandona ni siquiera en los tiempos más oscuros. La esperanza de la resurrección. Una de las mayores certezas que nos da la fe cristiana frente a la muerte es la esperanza en la resurrección. Jesús mismo venció la muerte y nos prometió vida eterna. Juan 11:25-26. Esto no es un simple consuelo vacío, sino una realidad poderosa que cambia nuestra perspectiva sobre la pérdida. Cuando un ser querido muere en Cristo, no es un adiós definitivo, sino un hasta luego lleno de esperanza. Esta esperanza nos impulsa a vivir con propósito, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra. En medio del duelo, recordemos que
Como dice 1 Tesalonicenses 4, 13, 14, no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza, porque gracias a Jesús, el final es solo el comienzo de una nueva vida gloriosa junto a Dios. El legado espiritual que dejamos, la muerte de un ser querido, también nos invita a reflexionar sobre el legado que cada uno deja. No solo hablamos de bienes materiales, sino de la huella espiritual, las enseñanzas, el amor y la fe que transmitimos. Cada vida puede ser una semilla plantada que florece en las generaciones futuras. En Proverbios 13:22, se nos dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Esto significa que la vida que vivimos impacta más allá de nuestro tiempo aquí. Cuando recordamos a nuestros seres queridos, honramos su legado viviendo con integridad y fe. Así, su vida continúa siendo luz y ejemplo para quienes quedan, encontrando consuelo en la comunidad de fe. El dolor de perder a un familiar cercano no es algo que debamos enfrentar solos. La Biblia nos llama a vivir en comunidad, a cargar las cargas unos de otros, Gálatas 6:2. La iglesia y la familia espiritual son un refugio donde podemos compartir el llanto, recibir apoyo y oración. En momentos de duelo, el abrazo, la palabra amable y la presencia sincera son medicina para el alma herida. No te aísles. Permite que otros te acompañen en tu proceso. Recordemos que Jesús mismo valoró la comunidad y nos mostró que el amor fraternal es un sustento vital en las pruebas. Buscar ayuda espiritual no es señal de debilidad, sino un acto de fe y valentía. El poder sanador del tiempo y la oración. La sanación del alma no es inmediata, es un proceso que Dios permite para moldearnos. El tiempo no borra el amor ni el dolor, sino que los transforma. En cada etapa, la oración es un refugio donde encontramos paz y fortaleza. Filipenses 4, 6, 7 nos exhorta, no se angustien por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el corazón está quebrantado, Dios escucha y consuela. Permítete orar con sinceridad, incluso en tu silencio o llanto. No tengas prisa por superar el dolor. Camina con paciencia bajo la guía del Espíritu Santo. La oración constante sostiene y renueva la esperanza de la resurrección. Una de las promesas más consoladoras para el creyente es la esperanza de la resurrección. Jesús venció la muerte y abrió las puertas de la vida eterna para todos los que creen en Él. Juan 11:25-26. Esta esperanza nos sostiene cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido. No es un adiós definitivo, sino un hasta luego, lleno de confianza. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Tesalonicenses 4, 13, 14 que no debemos entristecernos como quienes no tienen esperanza, porque creemos que Jesús resucitó y con Él también Dios traerá a los que han dormido en Él. Esta verdad nos invita a mirar más allá del dolor presente y a aferrarnos a la promesa de un reencuentro eterno. Viviendo con la esperanza en medio del dolor, la esperanza en la resurrección no elimina el dolor, pero transforma cómo lo enfrentamos. Nos da un ancla firme cuando las emociones nos quieren hundir. Vivir con esperanza nos impulsa a honrar la memoria de quienes amamos, viviendo de manera que refleje su legado y la fe que compartimos. Romanos 8:18 dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto nos recuerda que el sufrimiento es temporal y que un día será superado por una gloria eterna. Con esta certeza, podemos seguir adelante paso a paso, aprendiendo a encontrar sentido y propósito incluso en las pérdidas. El consuelo del Espíritu Santo. En los momentos de mayor tristeza, cuando las palabras faltan y el corazón está quebrantado, el Espíritu Santo actúa como nuestro consolador. Juan 14, 16, 17. Él no solo nos acompaña, sino que también nos fortalece y nos da paz en medio de la tormenta. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es una prueba del amor de Dios y su cuidado constante. Aunque no podamos entender el porqué del dolor, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestro interior a través del Espíritu. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir. Romanos 8:26. Esta ayuda divina es un regalo que nos sostiene día a día, dándonos la fortaleza para seguir adelante y la certeza de que no estamos solos. Ahora, al mirar hacia atrás y contemplar todo este camino que hemos recorrido en este viaje del duelo y la fe, quiero recordarte algo esencial. La muerte no es el fin, sino el inicio de una nueva etapa en la eternidad que Dios ha preparado para los suyos. Jesús nos enseñó en Juan capítulo 11, cuando habló de la resurrección y la vida, que quien cree en Él, aunque muera, vivirá.
Esta promesa es la luz que debe sostener tu alma en las noches oscuras del recuerdo y la pérdida. Recordemos también que el Espíritu Santo es nuestro consolador, aquel que llena nuestro vacío con paz y nos guía en medio del dolor. No temas abrir tu corazón a Él, porque en tu vulnerabilidad, Dios se muestra más fuerte y su gracia se perfecciona. Que cada lágrima que derrames se convierta en semilla que dará frutos de esperanza y fortaleza. Que el amor que nunca muere te sostenga y que la fe, esa que hemos aprendido a cultivar en medio de la tormenta, te mantenga firme hasta el día glorioso en que nos reencontremos. Confía en Dios, aun cuando no entiendas, aun cuando no sientas, porque Él es fiel, su amor es eterno y su promesa es verdadera. Hermanos y hermanas, en este recorrido hemos aprendido que la fe no elimina el dolor, ni borra la ausencia, pero nos da la fortaleza para caminar en medio de las sombras con la certeza de que no estamos solos. Cuando perdemos a un ser querido, nos enfrentamos a preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué ahora? ¿Cómo seguir sin esa persona? La Biblia no minimiza nuestro dolor. Al contrario, nos muestra que Dios está con nosotros en cada lágrima y cada suspiro. En el Salmo 34:18 dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esa cercanía es real, palpable, y es la que debemos buscar. Además, recordemos que el duelo es un proceso personal y sagrado. No hay tiempos exactos ni etapas obligatorias. Dios nos acompaña en cada una de ellas y Él sana a su tiempo. Por eso, no te exijas ni te compares con nadie. Permítete sentir, llorar, recordar y también reír cuando estés listo. Pero no olvides que la esperanza cristiana es más grande que la muerte. En 1 Tesalonicenses 4:13-14, Pablo nos anima a no estar tristes como quienes no tienen esperanza, porque creemos que Jesús murió y resucitó, y así también Dios traerá con Él a los que han dormido en Él. Esta esperanza nos impulsa a vivir con propósito, a honrar la memoria de los que se fueron con un legado de amor, fe y servicio, a cuidar de los que quedan, a compartir el consuelo que hemos recibido y a mantener viva la llama de la fe en nuestras familias. Finalmente te invito a cerrar tus ojos y orar conmigo. Señor, en este momento de dolor y pérdida, te entregamos nuestras lágrimas, nuestras dudas y nuestro cansancio. Queremos confiar en tu amor infinito, en tus promesas eternas. Fortalece nuestra fe, sana nuestras heridas y guía nuestros pasos. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón y mente en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido un camino profundo, lleno de lágrimas, preguntas, lucha y esperanza. Hemos visto cómo la fe no es un escudo contra el dolor, sino la fuerza que nos sostiene cuando todo parece derrumbarse. Hoy quiero recordarte que, aunque la muerte sea una realidad inevitable, no es el final para quienes creen en Cristo. Él venció a la muerte y nos prometió vida eterna. Esta promesa es nuestra roca firme, el ancla que sostiene nuestra alma en medio de la tormenta. En Apocalipsis 21:4 se nos asegura: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Imagina ese día glorioso cuando estaremos junto a Él, en un lugar donde no existe el sufrimiento ni la despedida. Mientras tanto, vivamos con valentía y fe. Honremos a nuestros seres queridos no solo en memoria, sino en la manera en que amamos, perdonamos, servimos y confiamos en Dios cada día. Que su legado inspire nuestras acciones y fortalezca nuestra esperanza. Te invito a que hoy tomes una decisión. No dejar que el dolor te destruya, sino dejar que la fe te transforme. Que cada lágrima sea semilla de fortaleza, cada recuerdo un impulso para vivir con propósito, y cada día una oportunidad para acercarte más a Dios. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te animo a que la compartas, para que otros también puedan encontrar consuelo y esperanza en medio de su dolor. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes que edifican el alma y dejan huella eterna. Y recuerda, no estás solo. Dios camina contigo, sostiene tu mano y te lleva hacia adelante, paso a paso, con amor infinito. Que la paz del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente hoy y siempre. Amén.